Maiteiroru, Eisapa. Hola, ¿cómo están? Y antes se ve me ponen base y me ponen sabéis. Espero que estén todo bien, como yo estoy bien en este día. Nei, ya pota pues no yene ya ponako arape guaya esa mitad va de pomar. Llama potencia ando cape to we Coapu pa poten vive Coapu pa irundupe de la página 86 hasta 89 de nuestro libro de Guarán. Vayareco Pepe, Peten, apeyareco, he imagina tendía pona. Bueno, se inunguerape o muñiniramos, agendo. Escucho entonces al compañero o al docente cuando lee. Hey Peisa, un Bapoa y Pupe, y serían entonces los personajes. Carlos, Sibe, Yasuya Tere. Hey Peisa, Carlos, va hecha bandera a Yesibe. Vos hasta por su fe, se hace ayer para Tere y Hande Seinu, y con Ave, ya Hapu, se nive con pueblo, ya haga un nive. Oñemote donde un peinte o esapete y naranja mata a puaje y por ahí tepa con a naranja y ayupama y ta a tu aipe oñemoi ese y que uyapo y po o hawa upa si ve un gato un naranja a upepe oñemboya de ucatu tacuane mata cupepe pete y mitami esa huite esa jope mitad canagüesa uyude ay mae Carlos de mitad casa uyude oye sare coge se a tu se tere y oye monte oñembo tu ay jaje y ya jaque pues esibe jaque upeba ya tuya tere moco y beba y ani jame once owa y llevo y que hogar en donde veo yo mungueta tu sare tere y oye monte va erepa oye jupe y señor debe eis calo se ve mara peiso oye cuñan debe ña se villaguataco puere hasta que puste ya niños de bueno entonces hablan de dos niños entonces que se fueron durante la fiesta a recorrer la chacra vieron una planta de naranja y se apresuraron para juntar. Y después uno, al acercarse hacia el cañaveral, vio a un niño de cabello dorado, un cabello rubio ahí, ¿verdad? Y le llamó a su compañero, a Carlos, este vio y se asustaron y salieron a correr. Dijeron que era Yatere. Y por último, se preguntaron, si se preguntó, ¿era por qué le sucedió a ellos por qué le apareció a ellos? Y Carlos le respondió, seguramente porque no pedimos permiso a nuestros padres para irnos hacia la chacra. Hey, a esa calle hay pirepe agendúa, oñemo ñepunu jape marandu, oye cuava vivoi, a oñembo a o jora. El científico y escrito escuchado las ideas se organizan de lo más sencillo a lo más complejo. Entonces acá comienza con algo sencillo y cada vez más complejo. Bueno, gente o fuera y vamos a buscar entonces dentro del texto sustantivos. Recordemos que los sustantivos son personas, plantas, animales o ideas. Yareco Guesano es una enterocuera que son personas, Yareco Calo, Shibe, Yareco Yasuya Tere, Yareco Hina Naranja, Yareco Inu, Yahuereco Upeisabe Hina Ave Naranja, Tacuaneje, Nivas Hetero. Upeijei, Ajaiñe, Güera o Corongojera va a Gendúa. Escuche los sustantivos y que nombran a personas de los escuchados. Entonces, ya se cata allí por la bota uní, pero a usted venía Mabaite, Vagina, Pe, Oye, Burúa, Teraran, que identifican a personas. O es Saucaba, mi agua, pues. Nei, han vuelto huevos y besos. Doña Mungueta, va esa ahorita ruso quería que puñata ire coco angarupi, va arare co guapa hoy puruca tu este pues fuera co anga, sería entonces arapo ere co guapa, que sería moda, que moda utilizan ahora. Va esa pande ere esa pues fuera ere coco anga, como ves entonces con el comportamiento de los jóvenes de hoy. Va a la fuma de pona.
Aime Paraguay pepyhare Villacuera Okañy Yvate Arai apytépe. Tapére ahecha Guiramáta omimipáva omombe'u ñandéve niño'ára hi'ãngýmaha. Aguejy chemba'yrúgui ha aguata hag̃ua Plaza Democracia jerére. Hetaiterei mba'eporã ahecha, peteĩ mitãkuña konikõnime ohasávo che ykére, ohecha hapykuerépe juky vosa ha yvoty ryguasuameme. Che renonde'ã mokõi mitãrusu puraheipópe ha hendu mba'éichapa omoikũmby hikuái roayhu love ogueropurahéi upéva Castellanope he'ise te amo ha'e chejupe. Aguapy jave apytu'u hag̃ua haimete chereity yvýpe mbohapy mitãrusu juku'ápe oñaníma ohóvo hikuái tuicha ñemotỹ añarakapu'ã ha hasýpe añembopy'a guapyjey. Upémarõ cheresaho ahecha mba'éichapa omotĩmbo ha opitajoa hína peteĩ atýpe mitãkuña ha mitãrusu kyre'ỹ porãita. Pypema henyhẽ cheñe'ãme anichéne petỹ vai hendy ha otĩmbo mba'e porãrã. Upépe chemandu'a cherajy ha chera'ýre mba'épa oiméne oha'ãrõ ichupekuéra avei. Opa rupi jahecha ha ñehendu opa mba'e oikóva mitãnguéra rehe, opa mba'e jojapóva mitãnguéra avei. Ñamba'apo japórõmante ñande Paraguaykuéra ikatúva'erã mitãnguéra reko okakuaa mba'e pyahu ha mba'e porã apyte. Entonces acá nos habla de las cosas nuevas, las cosas lindas. Entonces de la moda y de los buenos hábitos, ¿verdad? Nos está relatando entonces una persona que empezó a recorrer la ciudad de Asunción, ¿verdad? Y que vio muchas cosas bellas, muchas cosas lindas, ¿verdad? Por ejemplo, árboles adornadas, que indica que está próximo la llegada de la Navidad. También vio parejas, ¿verdad? Parejas ahí cantando, ¿verdad? Una canción en inglés, una bella señorita que pasó y perfumó con su aroma el lugar, que era muy linda, ¿verdad? Y así también vieron algunos jóvenes corriendo, ¿verdad? Que estaban corriendo, que ya le asustó, y después un grupo en el cual estaban fumando y que presumiblemente eran alguna droga. Upeyei, ambos Hawái. Por último, nuestro personaje se acordó entonces que también tiene hijo e hija y que se preguntó cómo va a ser el futuro de esas personas. Mo oiko omombe'úva jehaipyrépe en donde ocurrieron el lugar. Arakae oiko omombe'úva en qué momento pasó, si era día, noche, madrugada. He'i mba'e oñe'ẽ jehaipyre, cuál es el tema del texto, de qué habla. Mba'épa oipy'apy haihápe, ¿qué le preocupó al escritor al final? Pues pero bueno, entonces voy a rescatar, voy a citar todo lo bueno que dijo el escritor y las cosas malas, ¿verdad? Las malas costumbres, los malos hábitos. Entonces voy a citar acá las actividades, las acciones que realizan los jóvenes de hoy en día, lo que considero que están bien, que están correctos, y lo que no están bien, lo que es incorrecto. Upei heiape. Ambos web, bueno, hetero fuera yihai pueden entonces del texto vamos a buscar todo lo que sea sustantivo. Upei hei. Vamos en latero fuera, bueno, primeramente acá vamos a nombrar entonces los sustantivos, vamos a copiar todos los sustantivos que encontremos y en el siguiente orden vamos a ordenar. Orecoba abacuera, orecoba baescuera. Entonces todo lo que son designan personas, indican personas, vamos a colocar en esta columna y lo que designan cosas en esta columna. Usted y pesa mandugana para recordar. Y en güera corombojera va a ejinatero sustantivo, los que nombran personas. Umiñe eo corombojera va pues te ve catu ejina,
Terote es sustantivo propio cuando nombran por su nombre a las personas. Y terote en sustantivo común es cuando no nombran en forma específica, sino según más bien a su característica. Mitad, caray, cariacú, taitara. Dice que son personas, pero no le llaman por su nombre. Ajay, por hombojera escribo otras palabras que nombran a personas, terote, cuando utilizan nombre propio, y terote cuando no utilizan nombre propio de personas. Upei, ajay, y yo ayuda mongora terote, ayú, terodoñe, aypuruba. Entonces redacto oraciones aquí y voy a encerrar lo que son sustantivos propios, lo que nombran por sus nombres. Y vamos a subrayar lo que son comunes. Terore. Nei, ape veña en el día poco, ahora pegua, agüille.